Buenas tardes, noches a todos ustedes. Muchísimas gracias por su presencia aquí. Para nosotros es un día memorable, terminando ya nuestro 140 aniversario de la facultad, que se cumplió el 15 de febrero, y que hemos tenido una serie de eventos este año en conmemoración a ese 140 aniversario, y este es un extraordinario momento para cerrar el homenaje. Siendo hoy 24 de noviembre, festejaremos a un grupo de gentes extraordinarias que fueron muchos de ellos nuestros maestros, pero además exalumnos de esta facultad que fueron pioneros en algo muy trascendente para la educación médica. Agradezco infinitamente la presencia del doctor Anuar Casis Ariciaga, secretario general de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, en representación del señor rector Manuel Fermín Villarrubio, que procurará incorporarse en unos momentos, está en una reunión que no ha podido salir, y le agradezco infinitamente a Anuar que nos acompañe. Muchas gracias, bienvenido. Quiero dar la bienvenida también especial a dos exdirectores que nos honran con su presencia, la maestra Beatriz Velázquez. Muchas gracias, maestra, por su compañía. Es una ceremonia que es muy trascendente y su compañía nos hace que sea aún más importante. Muchas gracias. Lo mismo al señor doctor José Luis Leiva, maestro también exdirector de esta facultad, que nos honra también con su presencia. Muchísimas gracias, maestro, por estar aquí. Todos ustedes sean bienvenidos. Me voy a permitir presentar al doctor José Jalabé Cherem, jefe de posgrado de la Facultad de Medicina de la UNAM, internista, muchos libros publicados, muchísimos artículos publicados, y nos va a dar una plática en unos momentos más sobre la medicina y la industria farmacéutica. Asimismo, el doctor Eduardo Zazueta Quirarte, médico cirujano, además escritor y maestro de historia de la medicina en esta facultad, nos va a dar una plática sobre el origen del internado rotatorio en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Y lo mismo el maestro, doctor Enrique Torre López, representante de la primera generación de internos de pregrado de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, nos va a dar también una plática sobre la trascendencia del internado y su valor histórico. Posteriormente, habrá una entrega de agradecimientos a todas las personas que forman parte de esta primera generación. Buenas noches, estimados maestros, familiares, alumnos, administrativos, autoridades y público en general. Me permitiría decir unas palabras para dar inicio a este acto, que no lleva otro objetivo más que el dar un reconocimiento a quienes, siendo ejemplo de entrega y profesionalismo, hace 60 años terminaron una aventura, en que las generaciones actuales aprovechan sus senderos para seguir sus pasos. Ojalá y sea en toda la extensión de la palabra. Y como están presentes alumnos de nuestra facultad, parte de este modesto mensaje será con dedicatoria a esos futuros médicos. Ubiquémonos a finales del año 1956, el inicio del internado. Primero, innovar. Los conocedores de la educación actual dicen que innovar es hacer las cosas diferentes, y quizás sea cierto, pero los pioneros, como lo fueron esta generación que inició en diciembre de 1956 su internado, no fueron diferentes, fueron únicos, fueron fundadores, no innovadores. Y así, teniendo su ceremonia de entrega de diplomados en el auditorio del Hospital Central, doctor Ignacio Morones Prieto, los doctores Brígido Aguilar Nava, Jorge Aldrete Estrada, Felipe Apolo Leura, Rafael Ávila Mesa, Carlos Bárcena Llanet, Francisco Javier Canseco Luna, Alfonso Delgado Cuevas, Antonio Flores Rodríguez, Rodolfo González Cuellar, Agustín Guerrero Martínez, Juan Guerrero Olvera, Gilberto Guizar Lambarri,
Alberto Martínez Godínez, Raimundo Moreno Navia, Manuel Nava Gutiérrez de Velasco, Francisco Rocha Reina, Enrique Torre López. Lamentablemente, algunos de ellos se nos han adelantado, pero los recordaremos con el mismo cariño y respeto por su actuación en la profesión. El día de hoy, la facultad se congratula de haberlos tenido en sus aulas como alumnos primero y muchos de ustedes como maestros después. Infinidad de estudiantes hemos seguido sus pasos y en el transcurso de la historia de nuestra profesión en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, se ha tratado de hacer una continuidad de su primera experiencia. Sin duda, ustedes abrieron camino y con seguridad les tocaron tiempos difíciles, pero el internado es aún hoy en día y gracias a ustedes una de las grandes fortalezas de nuestro plan de estudios. Es el confrontar con asesoría el devenir diario del médico. Es la última preparación para acudir al servicio social a ofrecer la atención a la población en otras condiciones y en muchas ocasiones con total responsabilidad. Con seguridad, muchos de ustedes tendrán infinidad de anécdotas y enseñanzas recibidas durante ese maravilloso año, en mi opinión, el año más bonito de la carrera de médico. Inicia uno a tomar responsabilidades y a ser parte del engranaje de la salud del país. Hace 60 años, en una misa del Santuario de Guadalupe, el muy querido y recordado Monseñor Joaquín Antonio Peñalosa les dijo estas palabras. Resumen de ellas me permito repetir. Bienvenidas estas y nuevas generaciones. Lo grave es que mientras los médicos buscan grandes centros de población humana por su propia elevación, por la educación de sus hijos o por el avance de sus investigaciones, suele descuidarse a veces la atención médica en los lugares alejados de los núcleos más densos. Qué lejos estamos de aquel tiempo cuando los antiguos pensaban que la medicina había bajado del cielo y se rodeaba al médico de una aureola trasterránea y se le confería un carácter sacerdotal. Qué lejos estamos de las leyes romanas que rodearon al médico de un sumo respeto y de una exquisita veneración, como uno de los grandes benefactores de la humanidad. Hoy tendréis que luchar contra el prejuicio, contra el escepticismo, contra la ignorancia y la superstición. Fin de la cita. Esta, como las siguientes citas, podrían ser totalmente comentarios actuales. El querido maestro, don Gonzalo Ramírez Aznar, a nombre del director del Hospital Central, el doctor Jesús N. Noyola, explicó que la idea del internado no fue de nadie en especial y comentó, cito textual, gracias a la colaboración de estos 16, gracias también a la colaboración de los médicos del hospital, de las personas que trabajan en las salas del hospital, que entendieron y comprendieron el objetivo que tenía la creación del internado, este fue llevado a cabo, creo yo, con un éxito mayor del que habíamos esperado en un principio. Fin de la cita. En la ceremonia hablaron además dos que en ese entonces estudiantes terminando su internado, aquí presentes el maestro Enrique Torre López y el maestro Jorge Aldrete Estrada. Asimismo, se escucharon las palabras del maestro Everardo Neumann, que en uno de sus párrafos dice, transcribo, cabe en este día de ustedes, de triunfo, de satisfacción, hacer un elogio al discípulo, a aquel que no solo recibe las lecciones del maestro como sordo oyente, que no solo tiene una actitud pasiva de simple receptáculo del conocimiento, sino que asume, por contrario, una actitud activa, en el sentido de participar y continuador de la obra del maestro.
elogio al discípulo leal y noble que recibe del maestro, con la alegría mística del iniciado, la parte de la ciencia y del amor que necesita su espíritu para fructificar esplendorosamente en el tiempo venidero. Fin de la cita. Además, se escucharon palabras de don Ramón Villarreal, en ese entonces director de la Escuela de Medicina, quien dio un discurso en el Salón de Acuerdos del Consejo Universitario, en donde estimuló a los egresados a fortalecer con sus actos la grandeza de la universidad. Y de don Manuel Nava Jr., rector de la universidad, en el mismo lugar externó un sentido discurso. Dada la circunstancia familiar que existía en el evento al estar graduándose su hijo, el maestro Manuel Nava Gutiérrez de Velasco, aquí presente, y con todo respeto citaré un breve párrafo. Mi sentimiento de padre es más fuerte que mi calidad de maestro y rector, e importante para recatar mis sentimientos, te digo, hijo mío, que estoy profundamente orgulloso de ti y que mi afecto de padre se ha aquilatado y purificado con los años y que ese amor de padre a hijo que la ley de la naturaleza tú has sabido engrandecer y embellecer. Mis siguientes palabras son para mi hijo y para todo su grupo y por lo mismo su sinceridad está plenamente garantizada. Habéis escogido una profesión noble, pero al mismo tiempo una profesión de trabajo y sacrificio, una profesión profundamente humana. Convencionalmente el médico está para curar el cuerpo, pero sería un gravísimo error de ustedes en el ejercicio de su profesión actuaran simplemente frente al organismo biológico, ignorando que el material de vuestro trabajo no es solo el organismo biológico, sino el hombre en su integridad, espíritu en condición carnal, que siempre demandará de ustedes no solo la fría atención para su cuerpo, sino la comprensión de sus sufrimientos y palabras, de aliento que los ayuden a su curación. Fin de la cita. Conmemorando con nostalgia ese día, con ellos les doy la bienvenida a este evento que se ha preparado para ustedes y su familia, compañeros médicos, estudiantes y público en general, y reciban el agradecimiento de la institución que me honro en representar y que es la casa de todos nosotros, la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Buenas noches. Me permito darle la bienvenida al señor rector. Pensé que iba a llegar un poco más tarde, la verdad podíamos habernos esperado unos minutos, señor rector, una disculpa, creímos que iba a tardarse más, pero bienvenido el maestro en arquitectura Manuel Fermín Villarrubio. Muchas gracias por su presencia. Y ahora, sin más preámbulo, me voy a permitir pedirle al doctor José Jalabé Charem que nos haga favor de hacer su presentación. Muchas gracias. Gracias, Alejandro. Bueno, gracias. Me siento verdaderamente honrado. Gracias al doctor Cermeño, Alejandro, con quien tengo la oportunidad de trabajar en la Secretaría de Educación Pública casi 3 o 4 veces al año, 5 veces al año, hay juntas largas, ¿verdad? Y déjenme decirles, antes de empezar lo que voy a platicar ahora con ustedes, que deben de sentirse muy orgullosos. Muchas gracias a los profesores de aquí, de esta universidad, porque la fama trasciende mucho más allá de lo que ustedes mismos se imaginen. Tengo muchos amigos egresados de esta universidad, egresados de este internado, y la verdad es que es uno de los mejores internados. Era mi opción cuando yo hice mi internado, era el mejor internado, San Luis Potosí. Pero no solamente era, sino que sigue siendo. Y esta escuela, no para que se crean, porque ya Alejandro ya está con no para que se crean mucho, señor rector, pero la verdad es que es una escuela que trasciende a toda la República Mexicana. Y a nivel de medicina, ahora que trabajo yo en el posgrado de la Facultad de Medicina de la UNAM, a nivel de medicina, ustedes tienen una gran fama
de formadores de recursos humanos de los mejores del país. Entonces, siéntanse orgullosos, no te creas mucho, Alejandro, pero después ya no va a querer ni saludarme, pero finalmente creo que sí deben de sentirse muy, muy orgullosos. Lo que voy a platicar ahorita, probablemente no estén de acuerdo la mayor parte de ustedes, pero es una situación muy personal. Alejandro, después les voy a decir por qué, en 15 minutos voy a terminar mi plática, pero les voy a decir por qué Alejandro no estuvo de acuerdo al principio en esta situación en particular. Déjenme decirles que la industria farmacéutica, la industria farmacéutica, colabora en forma muy importante en todas las investigaciones desde el punto de vista de la producción de fármacos. El 99.9% de los fármacos que se producen a nivel mundial están hechos por la industria farmacéutica. Lo que yo voy a hablar, ¿sí?, es un puntito negro que yo veo en ese aspecto de nosotros los médicos con la industria farmacéutica y de la industria farmacéutica con los propios médicos. Pero quiero aclarar, los ejemplos tangibles de las aportaciones de la industria farmacéutica son las vacunas que han logrado modificar la historia natural de muchas enfermedades. Ya no conocemos la viruela ni muchas de las enfermedades que seguramente en el internado de pregrado de hace 60 años nuestros queridísimos maestros veían. Los antifímicos, se morían los pacientes de tuberculosis, no había hospitales que tenían hasta 2 ventanas de un lado y de otro, ¿sí? Modificaron la historia natural. Hoy se curan los pacientes con tuberculosis. Por supuesto que, bueno, ni se diga los antirretrovirales, ¿no? Cuando empezó la epidemia del SIDA a principios de los 80, a finales de los 79 tantos, los pacientes con SIDA se morían. Hoy viven más o igual que un grupo etario con cualquier sano o con cualquier otra enfermedad. Por supuesto, los antidiabéticos. Todo esto se ha logrado modificar la historia natural de las enfermedades. Y para que un fármaco sea exitoso, se requiere de muchos años de investigación en sus diferentes fases, y no todos llegan a ser útiles, seguros y eficientes, por lo que muy pocos salen al mercado. Por eso que esto implica que esta culminación exitosa de estos fármacos requiere de mucho dinero, tiempo, conocimientos especializados y el desarrollo de nuevas tecnologías que desde el punto de vista financiero y administrativo deben ser recuperados a través de ventas de los medicamentos. ¿Cuál es el contacto que tiene la industria farmacéutica con nosotros? Desde que somos estudiantes de pregrado, andan ahí casándonos, ¿verdad? Doctor, mire, ya hasta nos ven de blanco y ya luego. Por supuesto, los médicos residentes, bueno, los internos de pregrado, que también para mí fue uno de los mejores años, Alejandro, el internado de pregrado. Creo que es los médicos especialistas, las enfermeras, los administradores. Y las interacciones que tenemos los médicos y la industria farmacéutica son cada vez más frecuentes e incluso han llegado a desarrollar pautas de conducta que se perciben como normales cuando en realidad deberían ser consideradas como una forma de conflicto de interés. Repito, son muy importantes la industria farmacéutica. El binomio médico e industria farmacéutico no lo podemos separar. Sí, es como un matrimonio que de repente se puede pelear. Yo voy a hablar ahorita de las pequeñas peleas, pero no quiere decir que no recete todos los días. ¿Qué pasa con las muestras médicas, por ejemplo? Las muestras médicas, pues nos regalan las muestras médicas, ¿no? Llegan y nos dan la muestra médica. Vamos a ver después qué es lo que pasa con ellos. Nos invitan a los eventos pagados. Nos dan regalitos para el consultorio, ¿sí? Nos dan a veces recetarios, objetos para la oficina, ¿no? Las cliperas, las plumas, ¿no? Toda esta serie de cosas, ¿sí? Pero desafortunadamente cada vez es más común que nosotros nos enteremos de los avances farmacológicos a través de los contactos de las compañías que dan a conocer sus productos con la visita de representantes, las ponencias pagadas o la propaganda abierta en medios de comunicación. Ustedes van a un congreso hoy en día y a veces hay 3 situaciones. La primera situación es que llegan al congreso, entran a la plática y dicen, híjole, mugre plática. Bueno, iba a decir otra palabra, pero por respeto a todos, no nada más a todos. Mugre plática es un comercialote. La otra es que a veces hay 2 pláticas simultáneas y todos entran a la que está por la industria farmacéutica y la otra vacía. Pero entran porque a veces terminando esa plática rifan una bicicleta, ¿sí?
etcétera, etcétera. La última sí entré yo de la industria farmacéutica porque rifaban un BMW, pero no me lo saqué, entonces ya por eso a lo mejor como no me lo saqué estoy por acá platicando de esto. El problema con esta forma de comunicación es que las empresas farmacéuticas solo refieren la parte benéfica muchas veces del medicamento. Y es la verdad, el medio idóneo para actualización de los médicos es a través de revistas especializadas con prestigio editorial y con la dictaminación de pares, en la cual se analizan los beneficios y los perjuicios de los fármacos con un enfoque objetivo ajeno a intereses comerciales. Y hay muchas áreas de conflicto, las consultas médicas, en los propios comités institucionales puede haber, ¿sí?, porque están pagados a veces, centros de investigaciones farmacológicas, espacios académicos, ¿sí? Y no digo que sea culpa de la industria, somos a veces los propios médicos. Hubo un congreso reciente de oftalmología, estaban todos ahí en el aeropuerto, me acuerdo, todos los oftalmólogos, no tengo nada contra los oftalmólogos, pero bueno, estaban, entonces había un niñito ahí que dijo, ¡ay, me piqué el ojo! Y ningún oftalmólogo se paró, pero de repente aventaron una plumita y todos corrieron, así como si fueran un congreso, por la pequeña pluma. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Las muestras médicas, ¿ayudan al paciente o aferran al paciente? Alguien me decía cuando platicaba algún día, es que a mí las muestras médicas sí me han servido, porque yo en el servicio social ayudé a mucha gente dando la muestra médica. Está bien, estoy de acuerdo en ese aspecto, pero lo que está pasando ahora con las muestras médicas es que aferran al paciente específicamente a esa muestra médica. Y las muestras médicas no solo afectan a la práctica de los doctores que actúan como intermediarios entre las compañías y sus pacientes, sino que crean cierta dependencia en los pacientes. Y no solo eso, sino el acceso a las compañías farmacéuticas a los registros electrónicos de las farmacias, donde aparecen datos de los médicos y los recetan, ha desatado una controversia acerca de la privacidad de las prescripciones, que se ha visto que los doctores son premiados o castigados. No sé si de repente les pase, bueno, es que San Luis es algo muy especial, se sale del resto de la República Mexicana, pero en el resto de la República Mexicana llegan los representantes y le dicen, doctor, ¿por qué no ha recetado mi fármaco? ¿Y usted cómo sabe, no? Y ya está recetando tal fármaco. Tiene cierto con la industria, con las farmacias, ¿no? Hubo una protesta de la Asociación Mexicana de Médicos y por considerar que esta información debería ser muy confidencial. Y bueno, hoy en día el Código de Buenas Prácticas de Promoción de Medicamentos vigente desde el 2005, no se aplica del todo y en los laboratorios se utilizan todo tipo de acciones para convencer a los médicos de que receten sus medicamentos. Con desayunos, con comidas, con cenas con el experto, se los llevan a congresos, ¿sí? Yo, bueno, de la Ciudad de México, máximo he ido hasta Xochimilco, hoy sí, máximo. Pero bueno, se los llevan a Europa, los pasean, ¿sí? Y bueno, finalmente terminan recetando ese fármaco. La Federación Internacional de la Industria del Medicamento ha intentado prohibir la costumbre de dar regalos a los médicos, pero no se ha hecho nada en relación con viajes pagados donde se promueven los nuevos productos. Recién acabo de llegar del Congreso, aquí tenemos varios colegas internistas de medicina interna en León. Entonces yo llegué a León y venía en el avión con varios colegas y todos los colegas se fueron porque decía Glaxo, Sintex, se iban con, les dije, ¿no me dan un aventón? No, nadie me quiso dar aventón. Tomé mi pecero por ahí y me fui en mi camioncito, ¿no? Algunos autores proponen que los cambios deben empezar por los centros médicos académicos, ya que en ellos se forma la mayoría de los prestadores de servicios de salud, incluyendo a médicos, enfermeras, trabajadores sociales, etcétera. Y la práctica extendida de que las marcas comerciales en las compañías farmacéuticas se promueven los servicios, eventos, congresos, cursos de educación médica continua, debería restringirse, impidiendo a la industria dar apoyo financiero directo o indirecto a los organizadores de los programas. Pero bueno, si uno es presidente de un colegio, yo tuve la oportunidad de ser presidente del Colegio de Medicina Interna en el 2005 y en el 2006, y no acepté ninguna ponencia pagada por la industria farmacéutica. Y la industria farmacéutica en aquella ocasión me dijo, te vamos a bloquear. Afortunadamente salimos adelante, hicimos nuestros cursos y congresos, etcétera, etcétera, y fue un congreso muy limpio. Fue un congreso muy limpio desde el punto de vista académico, repito, no tengo nada contra la industria, yo todos los días receto en mis recetas
fármacos de la industria y los pediatras seguramente también, pero todos, ¿sí? Entonces, los nuevos fármacos que se promueven en los eventos, congresos y cursos, dan mucho apoyo financiero, con conferencias magistrales, desayunos. No debería de ser esta situación. Se deberían de aplicar disposiciones que limiten la presencia de la industria en los eventos de actualización médica, porque esto redunda en la calidad de los conocimientos que se transmiten. Y aunque se advierta en el programa que se trata de una práctica patrocinada, porque a veces dice, conflicto de interés, sí tengo conflicto de interés, ¿sí? Alejandro, cada que va a las juntas ahí a la SEP, llega y dice, sí tengo un conflicto de interés, me paga la universidad mi viaje, ¿no? ¿Sí te lo paga, Alejandro? No. Entonces, ¿por qué te quejaste el otro día que no te lo pagaba? Bueno, se quejó que no le pagaban. No, no es cierto. Bueno, entonces no te andes quejando. Entonces, una de las áreas más preocupantes en las estrategias de aprobación y comercialización de los productos farmacéuticos está relacionada con la seguridad y eficiencia del medicamento. Y hay un grave problema, incluyendo en Estados Unidos. Los estudios de los efectos de los medicamentos en la práctica clínica pueden ofrecer información adicional sobre los riesgos y muchos de los cuales pudieron haber sido conocidos por las compañías que los comercializan y ocultan la información para evitar pérdidas monetarias. Y hay muchos casos que mis queridísimos amigos ahora festejados seguramente se recordarán del caso del Vioxx, el famoso antiinflamatorio no esteroideo COX-2, que fue retirado del mercado en el 2004 por detectar que duplicaba el riesgo de infarto y embolia. Y 5 años previos lo usaron 20 millones de pacientes. Y hubo una gran demanda, porque además se conocían estos efectos secundarios previos. Y se ocultaron a la FDA, órgano regulador máximo. ¿Sí? Y aquí está toda la evidencia de todos estos efectos adversos, toda la relatoría, toda la narrativa, ¿sí? Y aparece en una de las revistas más importantes. Aquí creo que hay arquitectos también, el señor rector es arquitecto, pero es una de las revistas más importantes, el New England Journal of Medicine. Hay una historia narrativa de estas. Otro caso es el Trasilol famosísimo, utilizado para reducir el sangrado perioperatorio en pacientes sujetos a cirugía cardíaca. Y al descubrirse que aumentaba el riesgo de insuficiencia cardíaca, de insuficiencia renal, de embolia y muerte, la FDA pidió que se reevaluara, ya estaba aceptado, la seguridad del medicamento. Y una vez analizada la evidencia, llegaron a conclusiones de no retirarlo. Y provocó un gran escándalo. Se descubrió que la compañía había detectado las complicaciones y esta información no le fue proporcionada a la FDA. Qué triste, pero y aquí está también toda la historia narrativa, también es del New England, está también toda esa historia, y también hubo toda una serie de demandas, ¿sí? Toda una serie de demandas. Hubo muchas cartas al editor que no se publicaron. Nosotros incluso en aquella ocasión mandamos una carta al editor y no nos la publicaron. Bueno, no quiero decir, ¿sí? Entonces decidieron, ¿sí? En el caso del gabapentina, su promoción fue un proceso muy amplio y multifacético. Esta es otra situación. Hubo reunión con expertos, educación médica continua, clientes clave, a los jefes, se los llevaron a Glasgow 2 o 3 veces. ¿Será que, como a mí nunca me han llevado, a lo mejor es envidia, pero no, siempre me he mantenido ¿sí? Organizaciones de comunicación, artículos en revistas médicas, que pagaban a la revista médica, pagaban muchos, porque aquí en esta revista Annals of Internal Medicine del 2006, viene toda una narrativa también de cómo se pagó incluso a la revista, al New England, 100 millones bueno, no sé si pesos o dólares, ya para mí es casi lo mismo, porque pues, sí, aquí está toda esta narrativa del caso. Y a veces uno no lo lee, porque llega a la revista, ve los artículos médicos, aquí dice, bueno, una narración de lo que pasó con el gabapentin, y no le hacemos mucho caso. Y al final de todos estos años, no se alcanza a ver seguramente la diapositiva, se vio toda esta problemática y cómo las ventas fueron exponenciales. Y déjenme decirles que se utilizó muchísimo dinero, muchísimos recursos en las compañías de relaciones públicas, en lugar de utilizarlo en más aspectos desde el punto de vista académico.
Y finalmente, voy a terminar con esto porque hay miles de ejemplos así, el caso del Sigris famoso, que también nuestros queridísimos homenajeados, la verdad que qué orgullo que una universidad, podemos copiar algunas cosas, para homenajear en la UNAM también así, que ni los pelamos, perdón la expresión, pero ni, sí, doctores, la verdad es que es un orgullo tenerlos aquí como maestros. Ustedes no nos conocen, pero nosotros sí conocemos toda la trayectoria que han dejado. El caso del Sigris es espectacular. El laboratorio argumenta que el Sigris mejora los pacientes con sepsis. La FDA lo aprueba y luego tiene datos, porque hubo algunos, ¿sí?, dudas acerca de la metodología, por lo que condicionó su aprobación, y ante tal incertidumbre, el laboratorio, en lugar de contratar a farmacólogos ¿sí?, contrata a una agencia de relaciones públicas para desarrollar una estrategia mercadológica en 3 etapas. O sea, verdaderamente indignante, verdaderamente indignante. Y aquí está. Entonces, si era promover el producto entre médicos de terapia intensiva, se llevaron de México a varios jefes de terapias intensivas a recorrer diferentes países de Europa, correr el rumor de que el medicamento estaba siendo racionado, por lo que el médico debería decidir quién debe vivir y quién morir. En terapia intensiva el 90% de los pacientes están con sepsis, por lo que estén en general. Entonces aquí decían, nada más tienes para 2 pacientes. Y hubo una campaña por la supervivencia de la sepsis. Y bueno, ante este dilema ético, la compañía invirtió $2 millones en becas para la formación de un grupo de médicos y bioeticistas, ¿sí?, cuando no es nada ético, con el fin de crear una fuerza de trabajo denominada valores ética, con triple comillas, y razonamiento en el cuidado crítico. Y entonces, a partir de ese momento, las ventas aumentaron exponencialmente. Y los miembros del comité argumentaron que no hubo intervención en la industria en la confección de los manuales. Los manuales se hicieron en estas reuniones que se los llevaron. Déjenme decirles que en Londres, en Inglaterra, hay 14 guías clínicas. En México tenemos cerca de 700 guías clínicas y la mayor parte de las guías clínicas están hechas por la industria farmacéutica que se lleva a todos los médicos a diferentes partes del mundo. Y bueno, la Sociedad Americana de Enfermedades Infecciosas cuestionó el proceso y retiró su apoyo por considerar que la seguridad del paciente y eficiencia del medicamento no estaban suficientemente probadas después de varios años de unas grandes ganancias. Y bueno, aquí está también toda la situación de este medicamento publicado. Por ahí debe estar la cita que también está publicado. Hay muchos más ejemplos, pero voy a terminar con esto. Vean ustedes las ventas cómo son muy, muy importantes. Entonces, por supuesto que las influencias comerciales en las revistas médicas son muy importantes, porque aquí recibimos muchas revistas, el New England, el Annals, ya sin propaganda, pero en Estados Unidos vienen con un montón de hojas de propaganda al principio y al final. Y hubo un gran escándalo también de que al New England se le pagó $100 millones por patrocinar un artículo que se publicó, y se publicó ese artículo y tenía toda la propaganda, para que pusieran rápidamente el artículo. Qué situación tan impresionante. Entonces, ese artículo sacan la compañía farmacéutica las reimpresiones con hojas más bonitas que la propia revista y van a todos los consultorios y dicen, mira, está publicado en tal revista. ¿Sí? Y llegan y finalmente lo están. Entonces, con esta termino. ¿Cómo recuperamos la ética médica? Prohibir recibir regalos. Yo ya desde hace muchos años no los recibo. Mantener íntegros los programas académicos. La investigación sin influencias comerciales. No recibir muestras médicas. Reconocer conflicto de intereses y lectura crítica de manuscritos. Déjenme decirles que yo he publicado esto desde hace más de 10 años. En la revista de la Academia Nacional de Medicina, en la revista de la CONAMED, en la revista de Medicina Interna de México, en la revista del Seguro Social, y también la primera parte de una serie de esto lo publiqué en una revista de divulgación que se llamaba Este País, y la segunda parte, cuando la mandé, me dijeron, no, ya no te la podemos publicar, porque estaba patrocinada también como parte de la industria farmacéutica. Quiero finalmente
comentar. Ya tengo más diapositivas, pero ya voy a terminar con esto. Quiero finalmente comentar que la industria farmacéutica es un gran apoyo, un gran apoyo en el desarrollo y en la modificación de todas la historia natural de todas las enfermedades. Lo que pasa es que ese puntito negro que tenemos, no la industria, sino nosotros los médicos y la industria, que yo considero que es parte de un conflicto de interés y parte de lo que podría ser todo el profesionalismo. Es un pequeño capítulo de un libro que ya tiene también aquí Alejandro, que después le sacan fotocopias sobre profesionalismo, que no es mío el libro, pero nosotros escribimos este capítulo, pero en donde pensamos que tenemos que invocar y dar a conocer a todos estos médicos jóvenes que se encuentran aquí presentes. Le agradezco a Alejandro que me haya traído aquí. No sé si fue con la industria farmacéutica o de la Rectoría del Dinero. Ah, perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor, por sus comentarios. Creo que es importante que los jóvenes escucharan esto. Creo que verdaderamente la ética tiene que modificarse, la ética médica. Le voy a pedir al doctor Eduardo Zazueta nos haga favor de continuar el programa haciendo la presentación al respecto del internado. Muchas gracias. Muy buenas noches. Agradezco a Alejandro la invitación porque efectivamente esta es una fecha muy especial y lo que se conmemora es de gran importancia en relación con la educación médica. No los voy a aburrir, esto es rápido y luego procederemos con lo que sigue. Según Foucault, todo empezó en Leiden, donde un antecesor de Boerhaave, de nombre Lavoe, inició la instrucción clínica. Sus experiencias fueron publicadas con el epígrafe Collegium Nosocomium en 1667. Boerhaave fue nombrado jefe de instrucción clínica en 1714 y sus alumnos esparcieron por toda Europa la nueva manera de enseñar medicina, es decir, en el hospital y al lado de la cama del enfermo. 6 décadas después ya se practicaba la enseñanza clínica en Edimburgo, Oxford, Cambridge, Dublín, Viena, Gotinga y Padua. Poco más tarde se sumaron Brest y Copenhague. En esa misma época, Morgagni publicó su famosa obra De sedibus et causis morborum per anatomen indagatis, las causas de las enfermedades a través de la anatomía patológica. Esto fue en 1761. Es una obra que habría de revolucionar el conocimiento de las enfermedades mediante la conjunción de la clínica y la anatomía patológica. Se generalizó entonces la idea de formar médicos mediante prácticas de hospital. Se convirtió en obligatoria la presencia de los estudiantes en las salas. En la Salpêtrière, un aprendiz de cirujano vivía en el hospital y seguía al cirujano en sus visitas y daba él mismo algunos cuidados rudimentarios. Es decir, se instituyó el internado. La enseñanza de la medicina mediante la clínica evolucionó a un diseño perfectamente ordenado, un campo nosológico enteramente estructurado. Cabanis llegaría a afirmar que son las enfermedades diferentes las cuales sirven como texto. Por su parte, Desault, médico del Hôtel de Dieu, dijo, y cito, ante los ojos de sus oyentes hacía traer a los enfermos más gravemente afectados,
clasificaba su enfermedad, analizaba las características de ella, trazaba la conducta a seguir, practicaba las operaciones necesarias, daba cuenta de sus procedimientos y de sus motivos, ilustraba cada día los cambios acaecidos y presentaba enseguida el estado de las partes después de la curación, o demostraba sobre el cuerpo privado de vida las alteraciones que habían hecho al arte inútil. Estas son palabras de Petit durante el elogio fúnebre a Desolles. En México, fue Miguel Jiménez el más destacado profesor de clínica que seguía este tipo de lineamientos. Había sido nombrado catedrático de clínica interna en 1846 y ocupó ese puesto hasta su muerte aproximadamente 30 años después. Tuvo multitud de alumnos sobresalientes que impusieron el sello de la clínica por todo el país y modificaron el ejercicio de la medicina del siglo XIX, tornándola en una medicina actualizada, con bases científicas y con la impronta de un humanismo que se volvió parte esencial de la práctica médica. Esta clase de facultativos se asentaron en San Luis Potosí y dieron origen a las primeras sociedades científicas y a esta escuela de medicina en 1877. Vino entonces una época, la que el doctor Quijano Pitman llamó la era dorada de la medicina y cirugía potosinas, que habría de extenderse hasta 1911. En ese tiempo la enseñanza se fortaleció con la presencia de notables médicos, como Gama, Pagenstecker, Otero, Quijano, López Hermosa, solo por nombrar algunos. Las prácticas hospitalarias se realizaban en el Hospital Civil en la calle de Negrete, con serias limitaciones, tanto de espacio como en recursos. En 1915 la actividad hospitalaria mejoró al mudarse esta al antiguo hospital infantil, rebautizado con corrección con el nombre de su fundador, Miguel Otero. La enseñanza clínica habría de transcurrir ahí durante las siguientes 3 décadas. El gran cambio habría de ocurrir al inaugurarse el flamante Hospital Central el 17 de noviembre de 1946. Poco después, el hospital funcionaba con 11 médicos adjuntos, 7 profesionales en la consulta externa y estando a cargo de ellos el doctor Ventura Salazar, un idéntico número de médicos internos que realizaban guardias de 24 horas. Posteriormente se establecieron 2 plazas de internos de 6º grado que se otorgaban a aquellos con las mejores calificaciones, según Alcocer Andalón. Él debe haber conocido muy bien las obligaciones involucradas con este nuevo concepto, ya que él fue uno de ellos en 1954. En ese tiempo, un médico rector, el doctor Manuel Nava, trabajaba intensamente por mejorar la Universidad Potosina y estaba sumergido en el proyecto de construcción de la nueva Escuela de Medicina, cuyo edificio se encontraba en pleno desarrollo, bajo la dirección del doctor Villarreal. Se consolidaban las ciencias básicas mediante la contratación de profesores de tiempo completo, especializados cada uno en su rama específica, iniciando con anatomía patológica, luego fisiología y bioquímica. Se pensaba en fortalecer las bases del conocimiento médico a través de departamentos en los que se desarrollaran la enseñanza y la investigación, como lo dijo Efrén del Pozo, y cito: la creación de departamentos en las escuelas, particularmente las materias básicas, con profesorado de tiempo completo, hará posible en corto tiempo el adelanto que todos deseamos en la enseñanza médica. Termina la cita. La escuela de medicina ascendía, se elevaba, subía hacia terrenos nunca antes explorados. Y así fue que, en aras de complementar el acervo de conocimientos y experiencias propias de la educación de pregrado, se pensó en modificar radicalmente el currículum. El cambio consistiría en implantar el internado rotatorio en el 6º año de la carrera, para lo cual fue necesario mover las cátedras de ese año a los años de 4º y 5º, para dejar libres las 24 horas para el trabajo hospitalario. Nunca se había hecho algo así en nuestro país.
En noviembre de 1956 dio inicio el internado en el Hospital Central. De acuerdo al doctor Alcocer, el primer día del internado fue el 10 de diciembre. Quizá nos puedan ilustrar con quién tenía la razón. Con 15 estudiantes bajo las órdenes del doctor Ramírez Aznar, ahora sabemos que eran 16. Este acontecimiento es el que estamos conmemorando el día de hoy. Aquel grupo terminó exitosamente el compromiso de desarrollarse como pieza importante del funcionamiento del hospital y de la enseñanza en noviembre de 1957, hace 60 años, coincidiendo con la UNAM, institución que instauró el internado en forma simultánea, de acuerdo al doctor Humberto Gasca, cronista de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional. Durante la década siguiente se sumaron el IMSS, el ISSSTE, el Materno Infantil, el Hospital del Ferrocarril, aceptando internos en sus programas. Las generaciones crecieron en número y ocuparon plazas en estos hospitales donde se convirtieron en dignos representantes de nuestra facultad. El 30 de noviembre de 1960, el doctor Macías se dirigía a los estudiantes que terminaban el internado, la cuarta generación, y él decía, y cito, al principio no eran considerados en las salas del hospital ni como estudiantes ni como médicos, sino como una cosa diferente. Con el correr del tiempo, aquella cosa se convirtió en un elemento importante en el trabajo diario del hospital. Se convirtió en el practicante interno con una posición bien definida y con un papel preponderante. Termino la cita. Luego agregaría, habrán aprendido a pensar y observar por sí mismos, habrán obtenido método en el juicio y en el razonamiento, quizá disciplina en el trabajo y responsabilidad ante el enfermo. Así terminó la cita del doctor Macías. El internado es el último peldaño del aprendizaje. A través de él se consolida el joven médico. Ahí se realiza el fenómeno de convertir a nuestros estudiantes en verdaderos profesionales, aquellos que nuestro país necesita. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Zazueta. Y continuamos el evento, por favor. Le pido al maestro Enrique Torre que nos haga favor de hacer su presentación como representante del grupo de alumnos que hace 60 años egresaron. Bueno, no sé si valdría la pena un pequeño receso, vamos a seguir, porque inevitablemente voy a caer en repeticiones, pero que serán dichos pues con el espíritu pues de uno de los practicantes de ese sexto año. Desde luego agradezco la invitación para participar en esta ceremonia a nombre de todos mis compañeros. Y en esta conmemoración de la primera generación de internos existe un dato que, aunque indiscreto, no deja de ser significativo. Se trata de una coincidencia muy feliz. Alejandro Cermeño, ¿en qué año naciste? Bueno, Alejandro Cermeño nació en el año de 1957, en febrero de 1957. Y en febrero de 1957, coincidiendo con año y con mes y casi con día, empezamos el internado rotatorio de pregrado por primera vez en México. Entonces resulta ese dato pues significativo en la forma que ustedes consideren. Y siguiendo con datos cronológicos, bueno,
quiero tratar de precisar en dónde estaríamos nosotros, esta generación, dónde queda situada la generación de nosotros en esos 140 años de vida de la facultad. Bueno, pues resulta que si sumamos los 60 años que nos contemplan, más 5 años de la carrera serían 65, o sea, casi 70, que serían la mitad de los 140 años de la Facultad de Medicina. Durante ese periodo tan prolongado, la máxima experiencia que vivimos como grupo, y lo digo de una vez, fue sin duda ese internado rotatorio en el Hospital Central. Recordemos brevemente cómo se formó ese internado, como año académico ya en el plan de estudios de nuestra escuela. La idea original se debió a los doctores Ramón Villarreal, al doctor Gonzalo Ramírez Aznar, en aquella época director de la escuela el doctor Villarreal, y subdirector del Hospital Central, el doctor Ramírez Aznar, quienes contaron con el apoyo incondicional y decidido del maestro doctor Manuel Nava Martínez y del maestro doctor Jesús N. Noyola, director del Hospital Central. Vamos a conocer algunos de ustedes los conocieron. Ahí está el doctor Ramón Villarreal. Este está tomado de las excelentes pinturas que están en la dirección de la facultad. Doctor Ramón Villarreal. El maestro Ramírez Aznar, entonces subdirector del Hospital Central. El doctor Jesús N. Noyola, padre del doctor Jesús Noyola, exdirector reciente, director del Hospital Central. Y el maestro Manuel Nava Martínez, entonces rector de la universidad. Con objeto de dar una imagen, pues lo más fiel posible de lo que fue y es este internado, he dividido en dos secciones los juicios e impresiones expresados por cada una de las dos partes esenciales que lo integraron. La primera, por los gestores y los directores de las instituciones y por algunos maestros, y luego por nosotros mismos como actores de reparto, vamos a decir, en calidad de estudiantes y de pasantes. Para la primera parte revisé lo consignado en el boletín informativo de la escuela, así como en una publicación que nos hicieron en los talleres gráficos de la editorial universitaria, que estaba entonces en el Jardín de Fundadores, que contienen las palabras y los discursos que se expresaron al concluir el internado el 30 de noviembre de 1957, como ya se mencionó, en el auditorio del Hospital Central y en el Salón de Acuerdos del Consejo Universitario de la propia universidad. Alejandro Cermeño tenía entonces exactamente 9 meses, pero no les voy a pasar el retrato de Alejandro. Voy a citar a continuación algunos textos pues que ya mencionó Alejandro, se me adelantó un poco con el folleto ese, pero voy a decirlos. Algunos de los juicios y opiniones que se dijeron y que se publicaron en esa ocasión. Del maestro Manuel Nava Martínez ya oímos algo, pero añadió por ahí, dice, aunque cada graduación profesional constituye un triunfo de la universidad, el triunfo por la terminación de ese internado tiene un valor especial, porque a los integrantes de este grupo, con toda justicia, lo podemos calificar como pioneros en la senda del progreso que sistemáticamente va recorriendo la Escuela de Medicina. Y luego añadió, nuestra escuela vive días de radical e intensa transformación en sus métodos y programas de estudio que demandan la participación de todos y que de una manera especial
los esfuerzos y sacrificios extraordinarios de estos muchachos respondieron siempre con gran comprensión, disciplina y entusiasmo, así dijo el maestro Nava. Por parte del hospital, el doctor Ramírez Aznar, su director del hospital, y entonces era el jefe de practicantes de internos, en representación, como oímos, del maestro Jesús N. Noyola, y voy a repetir la cita que dijo Alejandro porque me parece importante. Dice, para que este internado se hubiera llevado a cabo, fue necesaria la cooperación de varias personas, los mismos estudiantes, lo puso en primer lugar, que terminaban su 5º año, las autoridades universitarias y las hospitalarias. Sin estos 3 grupos de personas no se hubiera podido realizar. Pero lo que repito es lo que sigue. Y luego añadió, como una alusión particular a la participación del Hospital Central. Gracias a la colaboración de estos 16, gracias también a la colaboración de los médicos del hospital y del personal que trabaja en las salas de internamiento, que entendieron el objetivo que tenía la creación del internado, este fue llevado a cabo, creo yo, con un éxito mayor del que hubiéramos esperado en un principio. Creemos que se ha dado, concluyó el maestro Ramírez Aznar, un paso adelante en la mejor preparación de los estudiantes de medicina en San Luis. Y aquí quisiera yo hacer un paréntesis para respaldar de manera firme y convencida esa colaboración verdaderamente vital del Hospital Central, en la formación de los estudiantes a lo largo de su carrera, prácticamente de toda su carrera, desde el 3er año, con los sufridos y pacientes enfermos para la enseñanza de la propedéutica, hasta la riquísima oportunidad de aprovechar prácticamente todos los servicios de diagnóstico y de terapéutica de los que gozamos nosotros en el Hospital Central. No puedo dejar de señalar, y esto como una opción, como una opinión muy personal, que en no pocas ocasiones, cuando se menciona o se pregonan en diversos foros o escenarios como acabamos de escuchar y en otras partes, las bondades y excelencias de la enseñanza médica potosina, el crédito y el mérito del Hospital Central quedan relegados frecuentemente o hasta ignorados. Opinión muy personal. Bueno, continúo con lo expresado en aquel 30 de noviembre. En representación de los maestros de nuestra generación, pues invitamos al maestro Everardo Neumann, que era jefe del Departamento de Psiquiatría, y dijo que había compartido con nuestra generación infinidad de situaciones profesionales, junto con reuniones, con risas y libaciones, todo lo cual era clara muestra de amistad, de ese sentimiento que significa intercambio de afectos, identificación, gratitud, comprensión mutua y compañerismo. Bueno, hasta aquí algo de ese testimonio que se ofrecieron al término de ese internado. 10 años después, 1967, en el boletín informativo de la escuela, en la ocasión para conmemorar el 10º año del internado, nuevamente el doctor Ramírez Aznar consignó dio una cita importante. Dice, al finalizar el mes de noviembre de 1957, hace exactamente 60 años, dentro de unos días, bueno, y el Hospital Central, se cita nuevamente, daban término al primer capítulo del experimento más trascendental que ambas instituciones habían emprendido mancomunadamente por el establecimiento del internado hospitalario. Unos años después se inauguró el nuevo edificio para alojar a los internos en un edificio nuevo, después de aquel edificio
donde convivimos nosotros, pues en cuartos, recordarán los muchachos, muy reducidos, con 2 literas cada uno, cada cuarto, 2, 4 por 4, 16. Bueno, en esta ocasión, el doctor José de Jesús Macías, conocido, creo, por la inmensa mayoría de los que estamos aquí, el doctor Macías, entonces, era el director de la facultad, expresó: tenemos el sano orgullo de que fuimos los primeros en el país en instituir un internado de este tipo para estudiantes de medicina en el último año de la carrera, con trabajo las 24 horas y viviendo dentro de la institución hospitalaria. Ya oímos con el doctor Zazueta, pues que al parecer los chilangos, perdón por el nombre, en la UNAM empezó simultáneamente ese internado. Bueno. La segunda parte, ya después de conocer esos testimonios de que escuchamos, de esos actores principales, bueno, comentaré muy brevemente el sentir de esa segunda parte como actores de reparto, vamos a decir, en este acontecimiento. Pero antes, bueno, aunque ya Alejandro citó a los muchachos, pero vamos a conocerlos muy brevemente, los internos en esa ocasión. Ahí está Alfonso. Bueno, esas fotos anteriores fueron tomadas a finales o los primeros días de diciembre de 1957, para que vean la diferencia, dicen los rancheros. Bueno, aquí estamos en el tercer año de medicina. Entiendo yo que esta foto será publicada en el boletín informativo de la facultad y donde se pondrá el nombre de cada uno de los muchachos, la mayoría de los cuales, de los que hicimos el internado, estamos ahí. Bueno, hoy estamos en una sesión de libación donde no está el maestro Neumann, pero hubiera estado con mucho gusto y otros maestros también. Fue una cena en un restaurante que se llamaba La Perlita, en el centro de la ciudad de San Luis Potosí, que quizá algunos de las gentes mayores aquí pues habrán asistido. Y aquí estamos con el maestro Tomás Velázquez, en medio, la doctora Bruciaga del Departamento de Anatomía Patológica. El maestro Tomás Velázquez fue de los primeros maestros de tiempo exclusivo que trajo el maestro Nava
en tercer año de medicina. Bueno, para recoger algunos, para recoger algunas impresiones ya de nosotros, tuvimos una reunión en casa de uno de nosotros, los 7 muchachos aquí presentes, que pudimos reunirnos y en la cual cambiamos recuerdos e impresiones sobre lo que significó para cada uno ese internado y cómo influyó posteriormente en nuestro desempeño profesional. Esencialmente voy a mencionar unos datos nada más y lo digo pues no sin orgullo y satisfacción, que las reflexiones que antes hemos relatado de los maestros y que para algunos pudieran parecer pues quizá un tanto demasiado halagadoras, pues yo pienso que coincidieron claramente con lo expresado y comentado por nosotros. Menciono algunas de ellas de manera muy general, sin dar nombres concretos. Cumplimos con nuestros compromisos en ese nuevo internado. 2, trabajamos como equipo y con sentido de compañerismo. El internado constituyó una etapa vital para el mejor desempeño de nuestras actividades posteriores, especialmente en los periodos iniciales de nuestros compromisos profesionales. Se insistió que especialmente en el servicio social, pues que nos fue de grandísima utilidad toda la experiencia que habíamos tenido, en las etapas iniciales de las nuevas instituciones que hacíamos fuera de aquí o en el extranjero, fue de vital importancia. Y por último, pues que fue un experimento que marcó un nuevo y favorable patrón de enseñanza en el 6º año de la carrera de las facultades de medicina. Finalmente quisiera apuntar también de manera muy global algunos de los logros profesionales de esta generación 52-57 a lo largo ya de estos 12 lustros. Prácticamente todos realizamos y cultivamos alguna especialidad o subespecialidad. Aproximadamente la mitad fueron o fuimos profesores, 6 en nuestra facultad y otros más en diversas instituciones nacionales o del país. Algunos fueron fundadores de servicios o de unidades de diagnóstico y tratamiento, como serían, por mencionar unas, medicina nuclear, laboratorio de renal, etcétera. Por último, desempeño de diversas jefaturas y direcciones compartidas entre la docencia y la práctica hospitalaria. Termino en este intento de hacer pues una radiografía, si sea una radiografía simple de tórax, de esta generación ya sexagenaria, para manifestar un profundo sentimiento de gratitud a la facultad y a la escuela. Muchas gracias. Le voy a pedir al señor rector que antes de que hagamos entrega de los pequeños presentes a nuestros conmemorados nos dé un mensaje, si es tan amable. Muy buenas noches. La verdad es que es un gusto como rector de esta universidad presenciar un evento de reconocimiento a médicos tan importantes que hace 60 años egresaron de la primera generación de internado y siguen siendo médicos excepcionales. Cuando hablaban de tiempo, pues yo me remitía, digo, a lo mejor tenía yo un año, tengo 61, hay que decirlo. Alejandro a lo mejor está un poquito menos, pero es un tiempo que de alguna manera nos da un lugar en la vida, pero siento que de alguna manera es el reconocer
su trayectoria y reconocer hace un momento las vivencias de sus nietos, de algunos de ustedes. Es muy importante lo que la universidad ha generado en personas, que es lo que queremos que sea. Queremos que sean los mejores profesionistas, pero las mejores personas. Y con el testimonio de los familiares de algunos de ustedes, constatamos lo que quiere la universidad y lo que ha querido siempre: generar los mejores profesionistas, pero las mejores personas. Quiero agradecer la invitación que me hizo el doctor Alejandro Javier Cermeño Guerra, director de esta facultad, para estar aquí con ustedes. Quiero agradecer la presencia de todos ustedes, del doctor José Jalabe Cherme, director de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Medicina de la UNAM, que me antecedió hace un momento en describir algo muy importante de lo que es la profesión médica y la relación con los laboratorios y con eso que ya nos dijo. Del doctor Eduardo Zazueta Quirarte, profesor también de esta facultad y que también nos habló, y desde luego el del doctor Enrique Torre López, profesor que es jubilado de esta universidad, pero que también nos mencionó mucho de lo que ha sido nuestra universidad, de lo que ha sido la Facultad de Medicina y lo que son sus compañeros que mencionó aquí. Me da mucho gusto que estén todos ustedes aquí, sus familiares, algunos alumnos. Me da mucho gusto también que está con nosotros la doctora Beatriz Velázquez, exdirectora de esta facultad, y también una gran investigadora de nuestra universidad. Quiero mencionar a los invitados especiales que conmemoran en esta ocasión el 60 aniversario, al doctor Jorge Aldret Estrada, al doctor Carlos Bárcena Llanet, al doctor Alfonso Delgado Cuevas, al doctor Agustín Guerrero Martínez, al doctor Manuel Nava Gutiérrez de Velasco, al doctor Francisco Rocha Reina y al doctor Enrique Torre López, pioneros del internado rotatorio de pregrado de la generación 1957. Para mí como rector de esta universidad es un privilegio estar esta noche reconociendo la labor de todos ustedes, la labor que nuestra universidad en todos los tiempos, me atrevería a decir, ha generado en todos nuestros estudiantes y que muchos son egresados como ustedes. La vocación médica, antes que una carrera profesional o un proyecto de vida, es una actitud de servicio. Es un honor para mí, a nombre de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, acompañarlos en esta ceremonia que tiene un significado especial para cada uno de los integrantes de la primera generación del internado de pregrado de la Facultad de Medicina, que hoy cumple 60 años. Permítanme comentarles que hace unos días he estado en varias reuniones en donde nos convoca la Asociación de Universidades y la Secretaría de Educación Pública y tiene que ver con la nueva educación en el mundo. O sea, hacia dónde va la educación, hacia dónde va la ciencia, hacia dónde va la tecnología. Y sí, nos asombra lo que tenemos en la mano con el teléfono, lo que tenemos en la mano y podemos conseguir, y lo que muchos de nuestros alumnos tienen en su mano cuando uno está dando una clase y cuando uno está de alguna manera tratando de transmitir un mensaje o un contenido. Y es impresionante de verdad hacia dónde va la tecnología. Y nos hablaban desde el robot que resuelve todo, hasta el coche autónomo que resuelve todo. Y nos queda, y me quedó en la mente a mí, el pensar que la tecnología nos resolvería todo, y que llegué a pensar y dije, ¿y qué pasa con el hombre? ¿Qué pasa con la persona que siente, que piensa? Entonces, la tecnología tiene que humanizarse. Y bueno, salimos todos de esa reunión y me tocó, estaba en la Ciudad de México y salí a la realidad. Estaba en una universidad de primer mundo hablando de lo que sucede globalmente y tenía que tomar un taxi para llegar al aeropuerto y no se paraba ningún taxi porque, pues no. Y afuera había vendedores y había gente que pasaba y que circulaba. Y bueno, es la realidad. O sea, tenemos por un lado el avance de la tecnología, pero tenemos por otro lado la realidad que tenemos los mexicanos y la desigualdad que tenemos. Y relacionando a eso,
yo considero la vocación del médico como una persona que tiene relación con esa humanidad. Sí, tenemos un avance tecnológico importantísimo y créanmelo que yo reconozco que la ciencia médica es de las ciencias que más han avanzado en el avance de la tecnología y la que más practica esa tecnología en el avance de la salud. Pero también sin esa humanidad, sin esa pertinencia y sin esa facultad que tienen todos ustedes, no sería la medicina lo que es. Y yo aquí me atrevería a leer un párrafo que me enseñó ahorita Alejandro, de un documento que se publicó en 1957 relacionado a este internado y que tengo entendido que se los entregaron a ustedes, y tiene que ver con el padre Peñalosa, y dice lo siguiente: pero vosotros no únicamente vais a atender personas humanas con un destino eterno. No existe la persona aislada, somos decididamente, entrañablemente sociales. Hasta el anacoreta que se hunde en la soledad es porque ha cambiado el comercio de los hombres por la amistad con Dios, hasta la nostalgia, hasta el recuerdo, hasta la soledad. Todos nuestros actos están sobrecargados de un destino social. Y al final dice: yo deseo para vosotros que cuantas personas se acerquen a vuestro cuidado puedan decir lo que afirmamos los judíos de Cristo médico: pasó sobre la tierra haciendo el bien. Y esto tiene mucho que ver en lo que ustedes han hecho y siguen haciendo. La medicina es una profesión indudablemente humana, indudablemente relacionada al curar, al generar el bienestar y al tener que ver con esa persona. La verdad es que me da mucho gusto que una generación que hace 60 años inició este programa de pregrado y que fue parte importante de su preparación, pueda hoy reconocerse y pueda hoy estar aquí con nosotros. Y también, por otro lado, algo de lo que en esta actualidad estamos viendo en relación a la educación, y es la relación entre la práctica y la academia. Yo reconozco en los médicos, en la enfermería, en la estomatología, áreas de la salud, en donde no serían lo que son sin esa relación con la práctica profesional. Y lo que se habla ahora de la educación dual como una novedad, en donde hay que hablar de la academia y hay que hablar de la práctica en la empresa. Ustedes siempre lo han hecho en el hospital, en la relación con la realidad. Y esa realidad se da en relación a este internado que ustedes iniciaron hace 60 años, y quisiera yo pensar que debe haber sido con el Hospital Central, que hace unas semanas cumplió 71 años y firmamos un convenio, reafirmamos un convenio que ya se tenía con ellos, en donde es imprescindible y es muy importante esa relación entre la práctica y la academia. La relación en lo que el pregrado en ese momento se dio y lo que ustedes son y lo que nuestros alumnos y lo que nuestros egresados de la Facultad de Medicina son. Y quiero terminar esta intervención comentando lo que ustedes y muchos de los médicos que aquí están presentes le han dado en esta universidad. Un prestigio impresionante que habla de nuestra universidad a través de la Facultad de Medicina y a través de esa experiencia que ustedes con su trabajo, con su desarrollo y con esta relación entre la práctica y la academia han dado en el tiempo. Felicidades a todos, felicidades a esta generación que cumple 60 años de haber ingresado a este internado y que son médicos de excepción, médicos que han dado un prestigio a nuestra universidad, a nuestro estado y desde luego a México. Felicidades y es un honor para mí estar esta noche celebrando con ustedes estos 60 años. Muchas gracias. Muchas gracias. Para terminar este evento, le voy a pedir al señor rector
al señor director del Hospital Central en representación de la gran institución que es el Hospital Central y que es parte importantísima de este evento, el doctor Alcocer, Francisco Alcocer, que nos haga favor, junto con el señor rector y con nuestros consejeros maestros y el señor secretario de la universidad, nuestros secretarios de la facultad, hagan entrega de un pequeño presente de reconocimiento a los médicos homenajeados presentes el día de hoy aquí. Le voy a pedir, me voy a ir en estricto orden alfabético, espero no errar en ninguno de los presentes. Al doctor Jorge Aldrete Estrada, que haga. Al doctor Carlos Bárcena Llanet. Al doctor Alfonso Delgado Cuevas. Al doctor Agustín Guerrero Martínez. Pásale, hija, pásale. Al doctor Manuel Nava Gutiérrez de Velasco. Al doctor Francisco Rocha Reina. Y para finalizar, al señor doctor Enrique Torre López. Es así como con mucho orgullo y satisfacción damos por terminado el evento. Les rogamos a todos pasar a el patio techado de la Facultad de Medicina, en donde se les ofrecerá un vino de honor muy merecido para todos ustedes. Señores acompañantes, señores festejados, familia, maestros, alumnos, muchísimas gracias por su asistencia.